estudio sobre el Espíritu Santo en la tribulación, lo que sucederá con el Espíritu Santo luego del arrebatamiento de la iglesia, y todo probado por la Biblia. Nuevamente, este es su hermano, su siervo, el maestro Harold Astor, de la Iglesia Árbol de Vida en Bayamón, Puerto Rico, con la presentación del estudio del Espíritu Santo en la tribulación. Vamos aquí a hablar ciertos temas, todo explicado por la Biblia. De hecho, le incluimos entonces todos los versículos de la Biblia que están, ¿verdad?, que tienen que ver con el estudio que vamos a presentar. Es un estudio corto. Lo que vamos a hacer es, yo lo voy a estar leyendo todo lo que pude escribir, ¿verdad?, porque no quiero que se me quede nada. Así que yo espero pues poder aclarar muchas dudas de los hermanos, ¿verdad?, que entienden que este tema pues les preocupa, ¿no? Pero de todos modos, a fin de cuentas, lo que tenemos que estar es trabajando para irnos al arrebatamiento. Eso es lo más importante, ¿verdad? Pero de todos modos, para que pueda saber a ciencia cierta y lo que se habla en la doctrina y lo que dice la palabra, pues tenemos que ir donde la palabra para decir la verdad, porque la palabra es la verdad, ¿no? Y la verdad nos hace libres. Así que en la manera que nosotros podamos entender, que Dios nos revele, que Dios nos capacite para poder entender su palabra, vamos a conocer la verdad. En este caso, pues, tengo la bendición, ¿verdad?, de que el Señor me ha capacitado para poder buscar toda la información posible y poder aclarar todas las dudas, ¿no?, al respecto. Así que espero en el Señor, ¿verdad?, que pueda satisfacer todas sus interrogantes, y cualquier duda o pregunta me pueden escribir al ministerio, al grupo de la página Ministerio Necesario. Yo como quiera lo voy a subir por YouTube también, y luego próximamente también lo estaré subiendo por el Watch Party de Facebook, probablemente mañana, en lo que yo puedo, ¿verdad?, arreglar todo. Si acaso tengo que editar, pues editamos, pero que tratamos entonces lo más posible de poder proveer la información a ustedes, ¿verdad?, relacionado con todos los temas que tengan que ver con la Biblia. Pues tratamos de hacerlo todo bajo la palabra de Dios, ¿no? Así que comenzamos, hermano. En el arrebatamiento de la iglesia comenzamos antes de que venga la tribulación. Viene el arrebatamiento de la iglesia. Esto es, la iglesia va a ser arrebatada, ¿no? El Espíritu Santo levanta a la iglesia de Jesucristo hacia su morada celestial para celebrar junto con el Señor la boda del Cordero, ¿no? Aquellos que siguieron la voluntad de Dios, que fueron fieles y firmes al Evangelio de Jesucristo, esos van, ¿verdad?, y fueron obedientes, esos sí que van a ser llevados durante el arrebatamiento a través del Espíritu Santo, que es que lo va a llevar. Aquí Pablo nos habla claramente en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17, lo siguiente. Este es el resumen completo de lo que sincroniza, ¿no?, sintetiza qué es lo que va a ser el arrebatamiento, ¿no? En este versículo, estos dos versículos, lo dice claramente. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, porque Pablo siempre tuvo la esperanza, ¿verdad?, de irse en arrebatamiento. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Y siempre recuerdo a Gigi Ávila decirlo muchas veces. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que va a suceder durante la tribulación una vez la iglesia de Jesucristo es arrebatada al cielo, ¿no?, en la boda del Cordero? Aquí van a ver unos acontecimientos importantísimos, y dice así: acontecimientos que el apóstol Juan vio en visión, que aparecen en el libro Apocalipsis, ¿no? Dice primeramente: los consiervos que se quedaron en la tribulación, Juan los ve en el cielo vestidos de blanco. Esto es algo bien importante que ustedes entiendan, porque puede ser confuso, pero no lo es en la medida que uno pueda entender qué es lo que significa lo del arrebatamiento, ¿no?, y los sucesos que van uno detrás del otro, y el por qué eso es así. Juan los ve en el cielo. Juan los está viendo en el cielo. Recuerden que Juan en ese momento no había muerto todavía, ¿no? Así que dice: Juan los ve en el cielo vestidos de blanco y con palmas en las manos, el cual no los pudo reconocer,
No lo pudo reconocer, no sabía, porque Juan murió antes del arrebatamiento. ¿Ok? Dice, por lo tanto, Juan es la visión de un evento en el futuro. Él ve la visión en el futuro. Ya participó del arrebatamiento, porque él resucita primero. Como él muere antes del arrebatamiento, pues va a ser transformado primero, ¿no? Como dice Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 16 y 17, lo dice claramente. Los muertos en Cristo resucitarán primero y él estaría en ese grupo. Muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros que hayamos quedado, ¿no? Subiremos al cielo, estaremos juntamente con el Señor, subiremos en las nubes. Así que en ese caso Juan es del grupo de los que murió en Cristo, ¿no? Y resucita primero y sube el arrebatamiento. ¿Qué sucede? Cuando sube al cielo, cuando subimos al cielo, ¿qué sabemos que está ocurriendo en la tierra? Nada. Por esa razón, Juan no reconoce al segundo grupo que entra al cielo, ¿no? Primero está el grupo de arrebatamiento y luego los consiervos, los que se quedan en la tierra, pasando la tribulación. ¿Por qué? Por su desobediencia. Pero eso, más adelante le vamos a explicar por qué eso es así, ¿no? Aún estando en la tribulación, van a subir al cielo. Y lo dice aquí, lo vamos a explicar claramente el por qué eso es así. Dice, Juan no reconoce a ese grupo. Bueno, antes de hablar sobre esto, la palabra consiervo, estaba buscando en el diccionario bíblico qué significa consiervo, y dice, es un término que alude a un esclavo, ¿no? Subyugado, es cautivo, sometido, prisionero o siervo en relación con los demás que sirven también a un mismo amo, dueño, señor, patrón o poseedor que la domina. En este caso, pues, somos consiervos, ¿verdad? En el sentido de que servimos al Señor, nuestro amo Jesucristo, ¿no? Aleluya. Así que tanto un grupo como el otro le sirven al Señor. Por eso se hablan de consiervos, ¿no? Aquellos que están en un mismo sentir, pues somos hermanos, también pues nos decimos consiervos, ¿no? En el servicio del Señor. Entonces dice, Juan no reconoce a ese grupo porque estando en el cielo ya no sabe qué eventos están ocurriendo en la tierra, como les dije, a pesar de haber visto la visión de antemano. Él la ve, pero en ese momento físicamente él está vivo todavía. Una vez muere, pues ya pasa el primer grupo, porque él va a estar con los muertos resucitados primero, ¿no? En el arrebatamiento. Él no se va a quedar porque ya murió. Así que dice aquí en Apocalipsis 6, de 9 al 11, dice claramente, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿no? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Son aquellos que fueron muertos durante la tribulación, ¿no? Y se les dio vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando habla consiervos y hermanos, estamos hablando de dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Pues están el grupo de los 144,000, que ellos también tienen que ser muertos, y el grupo de los cristianos que se quedaron en la tribulación, ¿no? Son dos grupos, están los consiervos y sus hermanos. Estos 144,000, más adelante les voy a hablar, ellos van a estar llevando la palabra de Dios en Israel específicamente, y el otro grupo pues va a estar en todos los demás países de la tierra, ¿no? Así que esa va a ser la diferenciación. Que también han de ser muertos con ellos. Todos tienen que morir. Usted tiene que ir al video que yo realicé de los dos testigos. Ahí habla sobre el time frame que hablo sobre la tribulación y gran tribulación. Básicamente explico el ministerio de los dos testigos. Aquí parte se va a hablar de ellos, ¿no? Y habla de esa segunda parte de tribulación, porque la primera parte, los primeros 3 años y medio, se va a hablar de paz y seguridad. Va a haber todo el anticristo va a engañar al mundo, y en el momento que diga paz y seguridad, ahí es que va a empezar todo, ¿no? Y luego 30 días después va a ir el ministerio de los testigos. Pero eso ya yo lo expliqué en ese video. Yo les pido, ¿verdad?, que ustedes pues puedan allegarse a él, y es muy interesante porque explica en sí el ministerio de los testigos en detalle. Seguimos. No hay remedio, no hay salida, es la gracia. Ok, segundo,
Juan es enterado por uno de los 24 ancianos que son mencionados en el Apocalipsis. Él se le acerca a uno de los 24 ancianos y el anciano le explica, ¿no? Le hacen unas preguntas y aquí les voy a decir qué es lo que hablan. Yo digo aquí claramente, eso lo hablé en el otro video que yo hablé de los 144.000 y los 24 ancianos, que lo pueden ver, ya ha habido más de 4.000 visitas, 4.300 visitas, gracias a Dios, ¿verdad? Ha sido el video que más acogidas ha tenido desde que yo comencé en mayo a realizar estos videos en el ministerio mío. Y la verdad que habla específicamente de los dos tipos de ministerios, los 144.000 y los 24 ancianos. Aquí se va a hablar parte de ese ministerio de 144.000. Y entonces, cuando hablé de los 24 ancianos, hablé específicamente esta situación de este anciano que habla con Juan, ¿no? No dice nombre, porque si no dice nombre, pero tenemos que pensar y meditar que esa persona tiene que ser Pablo. ¿Por qué? Aquí le voy a explicar ahora. Este anciano tiene que ser el apóstol Pablo, porque fue a él a quien le fue revelado el misterio del arrebatamiento. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo vamos a decir aquí. Apocalipsis 7, versículo del 9 y del versículo 13 y el 14 dice lo siguiente: después de esto miré, ese es Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, ¿no? Como la hablé ahorita. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, uno de los ancianos: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y a dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Juan le dice, ¿verdad? Y el anciano le dice: estos son, le contesta. O sea, primero le pregunta y después le contesta porque él sabía quiénes eran. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quién es el único que sabía eso? Pues mira, más adelante yo lo voy a explicar, pero digo que es Pablo porque Pablo es el que sabía el misterio del arrebatamiento, el único que se le había sido revelado el misterio del arrebatamiento. Lo vamos a hablar en detalle más adelante. Y vi tronos, dice aquí en Apocalipsis 20, versículo 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, ¿no? Estamos hablando de los 24 ancianos. Y vi las almas de los decapitados, ¿ves? Aquí habla también de este mismo grupo. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos se resistieron, ¿no? Se resistieron al diablo y fueron decapitados por eso. Por eso es que uno tiene que prepararse, por eso lo dije al principio, que todo cristiano debe prepararse para el arrebatamiento, no para estar decapitado, ¿no? Y hay personas que, como unos cuentos pastor, hay personas que están preparando a sus hijos para que sean decapitados. Eso es increíble. Así que los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ellos se resistieron, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿no? Ya después del milenio. Ellos también van a bajar con Jesucristo en el milenio. Así que seguimos. Dice aquí, la única, ahora afirmando lo que está hablando de Pablo, la única persona por la cual fue revelada el arrebatamiento fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Aquí lo dice. Lo dice en Romanos 16, del 25 al 26, y Primera de Corintios, capítulo 2 y capítulo 4. En Efesios 3 también él habla de misterio. Cuando habla todos estos versículos, todos estos versículos de la Biblia, lo habla en los libros. También está en Efesios capítulo 3 y Efesios capítulo 9, capítulo 6, versículo 19, y Colosenses 1, del 24, Colosenses 1, 24 y el capítulo 19. Bien, hablando, yo creo que lo escribí mal, perdónenme. Colosenses 1, del 14 y 19 debe ser. Entonces aquí está hablando del Evangelio de Cristo. Vamos entonces a ver qué es lo que dice. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, ¿no? Desde siempre. Y a él se le fue revelado, pero que ha sido manifestado ahora. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan la fe. Por eso es que Pablo habla sobre que se le ha dado un misterio y él lo revela, ¿verdad? Y por eso se le ha dado, como dice aquí, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe de Jesucristo, ¿no? Pero él
se habla aquí de dos tipos de misterios. Primero, el misterio del Evangelio, ¿no? Que era algo diferente a lo que era la Torá, y también habla del misterio de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Dos tipos de misterios. Entonces dice también en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 51 y 52, lo siguiente: he aquí os digo un misterio, ¿no? Lo dice bien claro, por eso lo subrayo. He aquí os digo un misterio, miren aquí clarito. No todos dormiremos, porque está hablando aquí también del arrebatamiento. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, ¿no? Nuestro cuerpo glorificado, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿no? Aquí habla de cuerpo corruptible a uno incorruptible. Eso cuando sea el arrebatamiento. Así que ese misterio lo revela Pablo. Por eso es que Pablo le puede decir a Juan quiénes son esos consiervos. Porque ya él sabía el misterio del arrebatamiento. La única persona que Dios le revela, ¿no? Que Jesucristo le revela directamente. Que fue el tercer cielo también. Y todas las directrices del evangelio que predicó Pablo, todos esos libros que él escribió, fueron dirigidos directamente por el Espíritu Santo y por Jesucristo mismo. Así que eso tenemos que meditar y concluir que es Pablo el que revela este misterio, porque él mismo lo dice. El ministerio de los 144.000, ahora hablando del grupo 144.000 que hablé ahorita, le es hecho manifiesto a Juan en la visión. Aquí hablamos de varios puntos sobre ello. Dice en Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 2 al 4, lo siguiente: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Aquí hablando ahora sobre el Espíritu Santo. Primero identificamos que eran este grupo de personas, ¿no? Y sobre el particular, por qué es revelado este misterio. Y ahora vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, que es el sello de Dios. Y tenía el sello de Dios vivo, ¿no? El sello. Y clamó a gran voz los 4 ángeles, que son otros diferentes ángeles de los cuales voy a hablar, y quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Usted tiene que ver el video que yo hice. Yo tengo 2 videos de los 144.000. Hice uno aparte aquí en mi casa y otro lo hice en la iglesia en conjunto con los 24 ancianos. Tiene que ver esos videos para entender más a fondo lo que hacen los 144.000 sellados en la tierra y luego en el cielo, ¿no? Cuando todos son sacrificados. Y los requisitos para ser escogidos. Pero aquí habla específicamente de que ellos tenían que tener el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, relacionado con esto, dice aquí en Apocalipsis 14:1: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, ¿no? Estaba ya en Israel. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, ¿ves? El sello de Dios, que tenía el Espíritu Santo. ¿Ves? Y claramente pues sabían que tenía el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo habla que somos hijos de Dios, porque el Espíritu confirma, ¿verdad? Al Espíritu. El Espíritu Santo confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque ese es el sello de nosotros, que sabemos que somos de Dios, porque nuestro Espíritu Santo nos confirma que somos de Él. En Apocalipsis 14:3, estamos en el mismo capítulo 14, dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Eran los únicos que podían cantar ese cántico, los 144.000. Y tenían un lugar privilegiado porque sacrificaron sus vidas por amor al Evangelio, ¿no? De Jesucristo. Y delante de los 4 seres vivientes, ¿no? Que son los 4 seres vivientes que siempre se hablan, que son los serafines. Son los serafines. No, creo que son los querubines, los querubines, llenos de ojos. Y de los ancianos, ¿no? También de los 24 ancianos que estaban cerca del trono de Dios. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 fueron redimidos de entre de la tierra, ¿no? Ellos fueron redimidos, fueron separados, ¿no? Y ahí, en esos videos que yo le hablé de 144.000, vayan al canal de video de YouTube, que se llama así, con el mismo nombre, Ministerio Necesario, y ahí podrán encontrar 2 videos relacionados con los 144.000. Ahí, mucho gusto, pueden ir allá, se suscriben,
le tocan a la campanita para que reciban las notificaciones, y también pueden ir a los videos, todos los videos que van a ver, hay 2 relacionados con los 144.000 para que tengan más información sobre eso. Mucha gente Okay. O sea, dice aquí que en Apocalipsis tenemos 2 grupos de sellados. Hablamos primero de un grupo y ahora hablamos de otro, ¿no? De los consiervos, y hablamos 144.000. Los 144.000 que predicaron a Israel para la unificación del pueblo en Cristo Jesús, aceptándolo como su Mesías. Esto es de lo que yo hablaba cuando hablaba del espíritu de Elías, cuando Elías reconstruye el altar de sacrificio para hacer el holocausto, ¿no? Para pedir ante el pueblo de Dios que baje fuego del cielo. Esto es tipo de Elías, ¿no? Porque Elías reconstruye el altar de Dios y pone 12 piedras, cada uno simbolizando la tribu de Israel. Pues lo mismo van a hacer para esta época, para este tiempo, ¿no? Para el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, también se van a edificar las 12 piedras, ¿verdad? Para unificación del pueblo de Israel, cuando el ministerio de los 144.000, pues el ministerio de los testigos, ¿verdad? Que ya todos sabemos, ¿verdad? Que ya yo he explicado también en videos anteriores los 2 testigos, que viene siendo Elías y Moisés. Lo explico también en el último que hice, en el último video que hablé del espíritu de Elías, también lo especifico bien. Pues van a reunificar al pueblo de Israel, reconociendo a Jesucristo como su Mesías, ¿no? Es lo mismo, va a repetirse la historia para el pueblo de Israel. Entonces, porque cuando bajó fuego del cielo y quemó el holocausto, entonces el pueblo de Israel se arrepintió, reconoció a Jehová como su Dios, dejó a los Baales, los hechiceros, los 450 hechiceros fueron decapitados, ¿no? Tipo de tribulación también. Y entonces ellos se volvieron a Dios, ¿no? En este caso, pues se van a volver al Mesías Jesucristo. Perdón. Entonces, el segundo grupo son los decapitados que murieron a tribulación. Primero los 144.000, el segundo grupo los decapitados. Y les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Apocalipsis 9:4, ¿ves? Aquí dice, este es el 5º sello, los demonios langosta, como hablaba allí Ávila, demonios tipo langosta. Ese es el 5º sello. ¿Qué dice? Estos, para que entiendan, estas personas que se quedaron a arrebatamiento, si van a estar sellados, como lo dice aquí, los que no tuviesen el sello de Dios en su frente, ellos van a ser castigados por esos demonios de langosta, porque van a haber unos sellados con el Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo no se va a ir. Esa es una razón de las otras que voy a explicar más adelante. Bien. Y con el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿ves? Los 144.000 tienen que ser sellados, como los dije ahora. Y los que van a ser decapitados también. Aquí dice más en detalle qué es lo que viene siendo el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Aquí tengo 7 versículos que explican qué es el sello de Dios. ¿Ok? Dice aquí, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27, dice lo siguiente: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, ¿no? A este lo señaló, lo selló. Dice, 2 de Corintios 1, del 21 al 22, dice, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, ¿verdad? Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, Dios es el que va a sellar con su Espíritu Santo, y nos ha dado la arra del Espíritu en nuestros corazones, ¿verdad? Nos pone en nuestros corazones el Espíritu Santo. Dice también, 2 de Corintios 5:5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, ¿verdad? Vuelve y lo repite, que nos ha dado la arra del Espíritu, ¿ok? Hablando la misma situación, lo confirma. Efesios 1, del 13 al 14, dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el sello, el Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ves? La herencia, esa es la vida eterna, ¿no? Nuestra herencia. Y dice,
Efesios 4:30 dice lo siguiente: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Ves? Para el arrebatamiento, cuando subamos al cielo. Porque yo digo más adelante, porque no me quiero adelantar. Cuando fuiste sellado para el día de la redención, ¿ves? Para ser redimido, tienes que tener el Espíritu Santo. En otras palabras, te lo dije. Entonces dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: que sois guardados, ¿no? Que son guardados, ¿no? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y qué es la fe? Pues es un don de Dios. Es un don de Dios, ¿verdad? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, un don de Dios. Pues si tienes Espíritu Santo, pues vas a tener fe, porque eso es un don de Dios. Así que es parte de eso, por eso lo incluí. Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Lo mismo que dice Pablo, en el tiempo postrero. Todo está basado en el arrebatamiento, en ir al cielo, ¿no? Para el tiempo postrero es para este tiempo que estamos hablando ahora. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y en Apocalipsis, capítulo 22, ya al final del libro, capítulo 22, versículos de 3 al 4, dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente, en su frente todo el tiempo. Dios va a ver su frente, ¿no? Nos ve con el sello del Espíritu Santo. Aleluya. Bien. Aquí hablamos de acciones del Espíritu Santo en el ministerio de los testigos, ¿verdad? Aquí les hablé un poquito, aparte del video que hice los testigos, quise incluirle para que entiendan que también tiene ¿qué es lo que hace el ministerio de ellos importante? El Espíritu Santo es el que hace la obra con ellos. Pues si no tuvieran el Espíritu Santo, pues si no estuviera el Espíritu Santo en la tribulación, ellos no podrían hacer este tipo de proezas, ¿no? Este tipo de milagros, tipo de cosas que han sido determinados para hacer en su ministerio cuando bajen del cielo, ¿verdad? Y estén predicando también a Israel, a las 12 tribus. Aquí dice, en Apocalipsis 11, vamos a estar hablando del capítulo 11 de Apocalipsis casi completo. Dice, Apocalipsis 11:3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Profetizar, cuando pongo profetizar, significa que con el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo tú no puedes profetizar. O sea, que el ministerio de profetas, son los 5 ministerios. El ministerio de profetas, sin el Espíritu Santo de Dios tú no puedes profetizar. O sea que tiene que tener el Espíritu Santo para que profeticen. En el segundo caso, Apocalipsis 11:4, la siguiente: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Ves? Están frente delante de Dios. O sea, la única manera que tú puedes estar en el cielo, están frente a Dios. Pues está en el Espíritu de Dios, tiene que estar con ella, ¿no? Dice aquí, Apocalipsis 11:5, la siguiente: si alguno quiere dañarlo, miren esto importante. Esto, cuando hablé del espíritu de Elías en el pasado video, les hablo de esto en detalle. Tiene que ver ese video, hermano. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos, de los 2 testigos, ¿no? Fuego de la boca de ellos, y de ver a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. ¿Cómo tú realizas esos milagros, esas manifestaciones, si no a través del Espíritu Santo? Botar fuego por la boca. ¿Quién bota fuego por la boca así? ¿Sabes? Y hay una razón de ser. Yo le explico en ese video del espíritu de Elías, así que tienen que verlo. Entonces, Apocalipsis, en el siguiente versículo, el 6, dice: estos tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva los días de su profecía. O sea, eso quiere decir, como expliqué en el video anterior de Elías, que en esos 3 años y medio el cielo va a ser cerrado también, como lo hizo en el tiempo de Acab, ¿no? 3 años y medio. Para que no llueva los días de su profecía. Los días de su profecía son los 1260 días. Ese es su ministerio. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlos en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. ¿Quién no hace eso sino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que hace la obra. Dios Padre está en el cielo. El Hijo va a estar también en el cielo viendo todo eso y las maravillas que hace Dios, pues a través de su Espíritu Santo. Ok. Entonces, Apocalipsis 11:11, más abajo. Dice: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, ¿no? Porque se le fue dado al diablo matarlos a ellos, ¿no? En medio de la plaza grande.
Luego de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, ¿no? Ese es el espíritu de vida, que es el soplo de vida, que es el espíritu, ¿no? Pero ¿quién hace eso si no es el Espíritu Santo que hace esa obra, ¿no? Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron, ¿no? Apocalipsis 11:11. Entonces ahí fue que le dice, sube acá. Entonces viene Apocalipsis 11:11. Bien. Luego más adelante, que lo repetí acá, y oyeron una gran voz del cielo que le decía, sí, porque eso es más adelante, sí, decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron, ¿ves? Subieron al cielo. Todas esas proezas las hace el Espíritu Santo, hermano. Uno no puede, tiene que tener tú tienes que pensar y meditar en la palabra. Cuando son cosas así, un poco complicadas para muchos, que no entienden quizás Dios no les ha revelado. Muchos por ignorancia se ponen a decir cosas que no saben, ¿verdad? Y aquellos que tienen que pagar un precio, pues Dios les revela, hermano. Si usted quiere saber, tener conocimiento de la Biblia, tener base, tiene que orar, tiene que vigilar, tiene que ayunar, tiene que hacer lo que Dios demanda para que le dé la sabiduría y el conocimiento. Usted no puede tirar de la baqueta y decir, esto no es así porque me da la gana, no puede hacerlo. Está hablando de la nada. Y el problema hoy en día es que muchos pastores están hablando de la misma manera. Yo puedo hablar el 90% de ellos por ignorancia, porque no se les ha corregido, no tienen un maestro no tienen un ministerio de maestro en sus iglesias. Normalmente son clases bíblicas así sencillitas y no se les da importancia que le tiene que dar a un ministerio tan importante, que es igual de importante que el de pastor, que el de evangelista. Todo el mundo está hablando de eso, y el de maestro casi no se ministro, cuando al mismo Jesucristo le decía, todo el mundo le decía maestro por la enseñanza, ¿no? Así que de igual de importante ese ministerio maestro, que tiene que estar en sus iglesias para que esa persona esté capacitada, se le capacite. El mismo pastor tiene que capacitarlo, tiene que ayudarlo, tiene que aprender a ir moviéndose, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo vaya dirigiendo, pero tiene que ser una persona, un anciano de la iglesia, una persona madura espiritualmente, que dé fruto, ¿verdad? Y que Dios lo vaya redarguyendo en su espíritu para que le vaya revelando, porque esta es la única forma. Tiene que orar en la madrugada para que Dios le revele en la madrugada. Tiene que esforzarse, ser valiente y esforzarse para que Dios le dé esa revelación. Porque he visto en las redes que cualquiera dice cualquier cosa. Todas esas personas que dicen que no va el Espíritu Santo, todos no contestan el por qué, nadie dice por qué, todo el mundo dice que no, porque da la gana, no puede ser así. Pues entonces eso es lo que trae confusiones en la iglesia, confusión en las mismas iglesias. Divide la iglesia y el diablo se aprovecha de eso, ¿verdad? Porque mi pueblo sufre por falta de conocimiento, así decía el Señor, ¿verdad? Pues el pueblo de Israel. Lo mismo que pasa ahora, el pueblo sufre por falta de conocimiento, porque no tiene a un maestro que le enseñe, porque el pastor ahora mismo lo hace todo. Tiene que hacer función de evangelista, ahora el pastor es evangelista. Tiene que hacer funciones de evangelista, tiene que hacer funciones de maestro también de la palabra, más el de pastor. No tiene tiempo para nada, porque no encuentra a nadie capacitado, o alguien en la iglesia no se para con él, ni le habla, ni le pide. Le pide que tiene que Dios le ha dado un don, le ha dado unas capacidades para poder enseñar. ¿Ok? Así pues, gracias a Dios, el pastor de mi iglesia me dio esa oportunidad. Yo siempre he sentido hacerlo desde chiquito. Siempre he querido enseñar, me ha gustado enseñar, pero yo tengo que esforzarme a hacer estas cosas. Mira, esto a las 10 y pico de la noche y estoy aquí hablando con ustedes. Así que ustedes tienen que entender estas cosas, que esto no es fácil. Yo no lo sé todo, pero lo que sé, cuando Dios me manda a hacer, como me pasó ahora, esto fue así en último momento, yo orando en la madrugada, me dijo, mira, tienes que hablar de esto. Pues cuando me dio esa inquietud, y yo lo hablé, porque yo estaba haciendo otro estudio para la iglesia. ¿Ves? Hablé con el pastor y le dije, vamos a dejar eso un momento, porque esto traía prioridad. ¿Ves? Así que seguimos, hermano. Así son las cosas. Entonces, siguiente, dice, Dios envía a 3 ángeles durante la tribulación, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien cuando veía los programas de Momentos Proféticos de Pastor Rivas, que hablaba de eso, sobre como lo repetía tantas veces, pero gracias a Dios, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre verlo todas las veces posibles para que se me retenga. Y esa es otra también, que uno siempre puede ver videos, y yo soy bien visual, y los videos pues me capacitan más, ¿verdad? Porque puedo verlo y puedo meditarlo más y se me retiene. Y entonces hablaba de eso, del Evangelio Eterno, y después aquí está. Otro de los acontecimientos que va a hacer que el Espíritu Santo
este presente es: Dios envía a 3 ángeles durante la tribulación. ¿Para qué los envía? Pues vamos a ver aquí. Uno de ellos para arrepentimiento y conversión al Evangelio de Jesucristo. Y los otros 2 los envía, uno para exhortar, ¿no?, a la iglesia, y para declarar los juicios sobre Babilonia, que sería la gran ramera del Apocalipsis, ¿no? Sería, porque se habla de 2 Babilonias, una puede ser, una se sabe que es Roma, ¿no?, que es Vaticano, y otra es Estados Unidos, ¿no? El decaimiento va a caer Estados Unidos y el Vaticano. Y para aquellos que adoren a la bestia y se dejen poner la marca. Eso está en Apocalipsis 14, del 6 al 12, ¿no? Apocalipsis 14, del 6 al 12. Entonces, aquí vemos la declaración de Dios por aquellos que darán sus vidas por el Evangelio de Cristo y negan la adoración al diablo durante la tribulación, ¿verdad? Dice aquí Apocalipsis 14, 13. Por eso es que no hay manera que tú des tu vida si no es por el Espíritu Santo, porque si fuera por ti, si es por esta carne que está aquí, tú saldrías corriendo a huir a los montes, a perderte, para que nadie te coja y te mate, ¿verdad? Porque si quieres a Dios, pero ¿cómo tú vas a ir por tu propia carne si somos más cobardes que una gallina? O sea, cuando está la vida en juego, todo el mundo sale corriendo. Todo el mundo sale corriendo, si no es por el valor que el Espíritu Santo te va a dar. Así como le hizo a Saúl. A Saúl llegó el poder del Espíritu Santo y le dio la valentía para ir a la guerra, a la batalla. Fue la primera batalla que se hablaba de Saúl, y ahí lo colocaron rey, ¿sabes? Porque le dio la valentía de ir a disponer, a dar su vida por el pueblo de Israel, ¿no? Entonces dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Ves? Los muertos que mueren en el Señor. Hoy en día están muriendo muchos también, ¿verdad? Un tipo de tribulación, pero no como esta, cual nunca se habrá visto, ¿no? Si ni se verá. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14, 13, ¿no? Él lo llama bienaventurado, por el que da la vida, ¿verdad? Y muere por el Señor. Por eso que el Señor decía, bienaventurado aquel amigo, ¿verdad?, que da la vida por sus amigos, ¿verdad? Y él dice, como diciéndose, ¿verdad?, que él da la vida por sus amigos, ¿no? Dichoso. Así que seguimos en esto. También Jesús le habla a sus discípulos y a nosotros también, como su pueblo, ¿no? Dice claramente, aquí es como que el turning point, ¿no? Esto es el puntillazo final de lo que es Jesús. Y aquí le voy a decir por qué. Enseñándoles que guarden, esto está en Mateo 28:20, y al final del capítulo de Mateo, del libro de Mateo, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso le decía a los discípulos, pero también va a nosotros. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿no? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Más claro no puede cantar. ¿Cómo tú vas a dejar a tu pueblo? Si él mismo te está diciendo a ti que él va a estar todos los días con vosotros hasta el fin. Y dice amén, ¿verdad? Si sea. ¿Y por qué decimos eso? Porque el Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo. Si él dice que él va a estar con vosotros, si va a estar con ustedes, ¿verdad? Va a estar con ustedes todos los fines, todos los días hasta el fin del mundo. Pues su Espíritu, ¿no? Su Espíritu. Pues el Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Pues mira, aquí están. Aquí hay dos veces se menciona en la Biblia. Romanos 8 y 9, ¿no? Capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ves? El Espíritu de Cristo, que mora en vosotros, no es de él. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que él estará contigo hasta el fin del mundo, ¿no? Si te quedas aquí, también va a estar ahí, ¿entiendes? Lo que pasa es que por la desobediencia, pues vas a tener que ir al cielo de otra manera, lamentablemente. Por eso uno tiene que desde ya irse preparando para arrebatamiento, porque solamente Dios Padre lo sabe. ¿Ok? Entonces también dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 11, los profetas que profetizan de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El
Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. ¿Ves? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Lo mismo, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, es lo mismo. Es el mismo Dios, ¿no? Así que por estas razones tenemos que tener muy bien presente en nuestra vida de cristiano que sin el Espíritu Santo no podemos entrar al cielo definitivamente. ¿Cómo tú vas a entrar al cielo con tu espíritu sucio? ¿No? Si tú no eres de Dios, eres del otro, ¿no? Así que si tú no tienes el Espíritu Santo, si Dios no mora en ti, no hay manera de que vayas a entrar al cielo, ¿no? Así que ese es el sello de Dios. Por eso que Dios le llama que ese es el sello. El sello, él mismo lo va a ver. Él lo va a ver. Esto en términos espirituales, ¿no? Él va a ver en ti que tiene el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Así que tú no puedes ir al cielo si no tienes Espíritu Santo, ¿no? Por esa razón, los decapitados que murieron en la tribulación tienen que tener el sello de Dios, tienen que tener el Espíritu de Cristo, tienen que tener el Espíritu Santo para poder entrar al cielo. Por estas razones que les he dado aquí, hermano. Así que más claro no canta un gallo puertorriqueño, kikiriki. Aleluya. Así que es por esto que aquellos que se quedaron en la tribulación podrán todavía entrar al cielo, porque el Espíritu Santo no se irá. Por esa misma razón que le acabo de decir ahora. Dice en Mateo 25, del 8 al 13. Y las insensatas, estamos hablando de las vírgenes sensatas y las insensatas. Por aquí les voy a hablar de las insensatas. ¿Por qué le hablo de las insensatas? Lo voy a decir ahora. Porque siempre se habla de las sensatas, ¿no? En esta parábola de las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas, que fueron 10, 5 se fueron y 5 se quedaron. Todas durmieron en un momento dado, todas se durmieron, ¿verdad? Aquí les voy a hablar un poquito más sobre eso. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, denme de su aceite, ¿no? Porque nuestras lámparas se apagan, todavía tienen un poquito, pero estaban alejados, ¿no? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, a vosotras, id más bien a los que venden, ¿verdad? A los que tienen, vayan a buscarle del Espíritu Santo, porque eso es tipo de Espíritu Santo, el aceite de la lámpara es tipo de Espíritu Santo, y comprad para vosotras mismas, ¿no? Vayan a buscarlo y trabajen, porque cuando tú compras, tú trabajas en eso y tú puedes adquirirlo, ¿no? Eso es como dice comprarlo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Bueno, fue de repente, ¿no? Vino el esposo y se las llevó y cerró la puerta, ¿verdad? Las otras se quedaron. Entonces dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿Ok? Señor, Señor, ábrenos. ¿Por qué están diciendo Señor, Señor, ábrenos? Yo meditaba esto hoy sobre particular y decía: pero siempre se dicen unas cosas, pero yo fui más allá y meditando y decía: Señor, Señor, ábrenos. Eso quiere decir que ellas tenían que tener el aceite ya conseguido, habían conseguido el aceite, y por eso le estaban pidiendo que les abriera, ¿no? Pues ya tenían aceite en sus manos, lo que pasa es que ya era muy tarde. Eso quiere decir que tenían el Espíritu Santo, pero ya era muy tarde, porque en el tiempo que se supone que lo tuviera, no lo tuviste, ¿verdad? Jugaste con eso y te quedaste. Pero al tener el Espíritu Santo, ¿verdad?, estaban clamando. Entonces dice: mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. No los conoces porque en ese momento dado tú estás en desobediencia, ¿verdad? Cuando Jesucristo se hizo pecado por nosotros, ¿qué fue lo primero que dijo? Pues, Elí, Elí, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? Porque en ese momento Dios lo abandonó porque se había hecho pecado. Al tú estar en pecado, tú estás en abandono total de Dios. Dios no está contigo. Por eso digo que no es imposible que tú subas al cielo sin el Espíritu Santo. Pero en esta ocasión Dios dando otra oportunidad más para que tú subas al cielo con el Espíritu Santo, pero de otra manera. Lamentablemente, pues serás decapitado, tienes que morir. Tanto aquellos que tienen el ministerio, los que tienen el ministerio para Israel, que son los 144,000, y los 2 testigos van a ser muertos. La única diferencia, pues los 144,000 morirán, serán muertos, ¿verdad? Y serán reclamados por los que están en el cielo, hasta que el último no muera. Tanto de los 144,000 como de los que están sellados con el sello de Dios en la tribulación, Dios no va a hacer nada, ¿sabes? No va a vengar eso, ¿no?
Por eso tienen que morir todos los que tienen que morir, todos los que están sellados, tanto los 144.000 con los que van a ser decapitados, más los 2 testigos. Todos tienen que tener el sello del Espíritu Santo. Así que él dice, por eso que él dice que no os conozco, porque en ese momento estaban en desobediencia. Entraron tarde, ya muy tarde. Es como la puerta que se cerró en el arca de Noé, que mismo la mano de Dios la movió, la mano de Jehová movió y se cerró y se perdieron los que se quedaron abajo y no hicieron caso de Noé. Pues como en los días de Noé, ¿verdad? Así va a ser. Y entonces, ¿qué digo? Pues por esa razón, sí va a estar el Espíritu Santo ahí, porque aunque ya tarde, lo van a tener, ¿ok? Pues de la misma manera, como se comentaba que en el Coliseo Romano, los cristianos morían comidos por los leones, ¿verdad? Pero aquellos que tocaban el Espíritu Santo, ellos también bajaban para ser matados por los leones. Pues el Espíritu Santo es que los mueve, ¿no? De esa manera tú vas a ser muerto por la fuerza, el poder que te da el Espíritu Santo para tú tener la valentía de morir por la causa de Cristo. Seguimos acá. Pues básicamente ya terminamos. Así que hermano, esto, ¿verdad?, es todo. Yo espero que hayan podido entender el mensaje de hoy. Yo lo voy a repetir mañana. Sé que estoy en vivo, ¿verdad? Hay muchas cositas porque estaba haciendo en el momento, pero espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta o duda, pues ya saben, pueden escribirme también al Messenger de Ministerio Necesario. A los hermanos que yo he incluido en los diferentes grupos de Messenger que yo he puesto, también pueden escribir. Yo lo voy a estar pasando también más adelante la repetición. Probablemente yo voy a estar editando este video para hacerlo más conciso. Así que hermano, muchas gracias, Dios les bendiga y gracias por su participación y estando conmigo aquí viéndome en este video. Espero que hayan entendido el mensaje y un abrazo hermano, Dios les bendiga. Mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vive.